¿Quieres saber fecha exacta y qué series llegarán para el año 2025? Si es así, este video es para ti, pues te traigo no todo, pero sí una gran parte de las series de todo tipo de género que se estrenarán en el año 2025. Comenzamos con el mes de enero hasta diciembre, así que deja tu like y acompáñame a ver cuáles son esas series, comenzando con enero. El 2 de enero se estrena esta serie titulada Lockerbie: A Search for Truth, una serie dramática basada en hechos reales que revive la tragedia del vuelo 103 de Pan Am que explotó sobre Lockerbie en 1988. Esta miniserie dramática se basa en hechos reales y muestra los esfuerzos de una familia por buscar justicia tras ese fatídico evento. Explora la lucha por justicia tras ese fatídico evento. El 5 de enero llega la serie Annie Rice: My Far Witches, temporada 2, una continuación de una historia llena de misterio y elementos sobrenaturales que siguen a la familia Mindfire y su legado de poderes oscuros. El 10 de enero se estrena la segunda temporada de Gossip Bump, The Vanishing en Disney Plus, donde unos hermanos descubren una amenaza en su casa, lo que desencadena una serie de eventos que revelan un profundo misterio. Además, ese mismo día llega la temporada 2 de The Apothecary Diaries. Este anime sigue a una chica secuestrada para trabajar en el harén imperial que usa habilidades para resolver misterios y ganar una posición destacada en el palacio. Y aquí vamos a pasar a una serie que la verdad a mí me encantó, y te hablo de Severance. El 17 se estrena la segunda temporada. En Apple TV. Esta serie es de ciencia ficción y drama psicológico que sigue a un trabajador donde los empleados, incluyéndolo a él, se someten a un procedimiento que separa sus recuerdos entre el trabajo y la vida personal. La verdad es una serie que yo espero con mucho entusiasmo. Pasando al día 22 tendremos disponible en Apple TV Prime Target, un thriller sobre un joven matemático que junto a una agente gubernamental enfrenta una conspiración para proteger un importante avance científico. Pasando al día 26 tendremos disponible Watson. Un año después de la muerte de Sherlock Holmes, el doctor John Watson retoma su carrera médica mientras se enfrenta a nuevos desafíos y viejas amenazas. A la plataforma de la Gran N llega la temporada 2 de Mar de Fondo. Este drama sigue a un grupo de adolescentes que pasan el verano en la costa belga buscando amor, amistad y su verdadera identidad. La segunda temporada de Castlevania Nocturno estará disponible en Netflix el 31 de enero. La historia sigue a un cazador de vampiros que debe unir fuerzas con un grupo inesperado de cazadores y magos para evitar un apocalipsis durante la Revolución Francesa. Ahora pasamos con una serie de médicos. Te hablo de Doc, serie dramática que sigue a una doctora tras una lesión cerebral que borra los últimos 8 años de su vida. Ella debe adaptarse a un mundo que le resulta desconocido, enfrentándose a pacientes y colegas con quienes ya no tiene conexión. A Netflix llega otro anime sobre un ex sicario legendario que ha dejado su vida criminal para convertirse en un padre de familia. Sin embargo, su pasado lo sigue acechando y debe proteger a su familia de nuevos peligros. También estará disponible la temporada 4 de Dr. Stone. Finalizando el mes se estrena la segunda temporada de Wim Hof Calls. Ambientada a principios del año 1900, esta serie dramática sigue a dos hermanas que abren un orfanato en su pequeña ciudad, enfrentándose a desafíos mientras buscan la felicidad y cuidan a muchos pequeños. Ahora pasamos con las únicas dos series que se confirman para el mes de febrero, y estas son la temporada 3 de Invencible, serie de Prime Video, y Ganes o Pierdas de Disney Plus, producida por la gran Pixar. Para marzo tenemos cositas súper interesantes, pero antes quiero pedirte un favor de corazón. Regálame un like, eso es suficiente para que cada mes te informes de todas las series que llegan. Una vez dejado tu like, te presento la secuela de Daredevil. ¿Recuerdan aquella serie estrenada en Netflix? Bueno, Disney Plus decidió sacar una secuela. La misma se titula Daredevil Born Again, que dará continuación a la serie de la Gran N. También se estrenará la temporada número 3 de Bosch Legacy, donde Bosch se embarca en el siguiente capítulo de su carrera. Llega por allí también la temporada 4 de La Granja de Clarkson, la temporada 4 de Ginny y Georgia, serie de Netflix, temporada 3 de Will Trent, temporada 2 de Wild Card, temporada 2 de Espíritus en la Escuela, temporada 3 de Alert, unidad de personas desaparecidas por parte de Disney Plus, temporada 3 de El Show de Vision Staples, serie de drama de Netflix, la temporada 2 de Green
Greensburg, serie de Disney Plus, y la temporada 5 de Lego Masters. Pasando al siguiente mes, vamos a tener la adaptación del videojuego Devil May Cry, donde un cazador de demonios profesional llamado Dante busca venganza por la muerte de su familia. Se estrena en Netflix y Crunchyroll nos dejará la temporada 3 del anime Fire Force. Junio no tiene nada que envidiarle a ningún mes, pues nos traerá grandes títulos para el año 2025. Echemos un vistazo, pero antes regálame un poderoso like, eso me ayudará muchísimo. Prosigamos. Y es que una de las series más famosas del año 2022 regresa con su segunda temporada. Esta vez te hablo de The Last of, serie posapocalíptica de HBO, adaptación del videojuego que la verdad resultó ser un éxito. Yo me la vi y te la recomiendo al 100%. Paramount estrena la temporada 3 de Star Trek Nuevos Mundos Extraños. Disney Plus también viene con su exitosa serie de comedia The Bear temporada 4. Prime Video con The Walking Dead Dead City temporada 2 y también Criminal Minds Evolution temporada 3. Ahora pasamos a una lista de series confirmadas pero que aún no tienen fecha exacta. La verdad es que la lista está espectacular. Me vas a dejar en la caja de comentarios cuál te pareció interesante de todas estas series que hasta ahora he nombrado, o cuál te animas a agregar a tu lista de favoritos. Te estaré leyendo. La primera representa la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Te hablo de Ironheart, que seguirá al creador de la armadura más avanzada desde Iron Man. También tenemos la segunda temporada de The Sandman, que si no has visto esta serie, pues yo personalmente te la recomiendo. La verdad me encantó, es basada en un cómic. A mí sinceramente me dejó alucinando con su historia de sueños y pesadillas. Andor, la serie que expande el universo de Star Wars, regresa con su segunda temporada, y para los fans de DC, la temporada 2 de Peacemaker también estará disponible para el año 2025. Para los que disfrutan de un buen thriller, llega la tercera temporada de Rachel con más misterios y adrenalina. Los dragones y la lucha por poder también llegará en 2025. Y es que se estrena la tercera temporada de la precuela de Juego de Tronos. Te hablo de House of the Dragon, que seguirá luchas de poder. Y no podemos olvidar el regreso de Merlina con su segunda temporada y Stranger Things, que nos trae su quinta y última temporada cerrando una era. Además, para los fans del anime, One Punch Man regresa con su tercera temporada. Marvel también nos trae Marvel Zombies, una serie animada que promete explorar un lado mucho más oscuro del universo. Noir y Wonder Man se unen al repertorio de Marvel para el 2025. Por otro lado, tenemos El Eternauta, una adaptación de la clásica historia de ciencia ficción argentina. Marvel también nos tiene preparado ¿Qué pasaría si? Temporada 3, explorando escenarios alternativos del multiverso. Y para los gamers o aquellas personas que jugaron este jueguito, llega la serie animada Among Us, llena de impostores y sospechas. También se viene el cuarto volumen de Love, Death más Robots, con sus historias cortas que nos vuelan la mente. Y otra serie bastante interesante que creo muchos están esperando es de ciencia ficción. Te hablo de Blade Runner 2099. Esta serie promete expandir el universo de este clásico de la ciencia ficción, mientras que Star Wars A Droid Story nos mostrará una aventura diferente dentro de la galaxia. Por último, tenemos Bad Cat's Age y la esperada adaptación de Assassin's Creed, que espero sea todo un éxito, pues la verdad me encantó cada uno de estos videojuegos. Espero no decepcionarme con esta nueva serie de Assassin's Creed, que parece ser será live action. Y esto solo ha sido una parte de las series que llegan para el año 2025. Recuerda que cada mes estoy informándote de todos los estrenos, ya sea de cine o de las series en múltiples plataformas. Así que sin más, yo me despido, un abrazo fuerte, nos vemos en la próxima con estrenos e información totalmente nueva. Chao.